Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí hacer esta presentación para ustedes de Vancouver, en Canadá. Voy a hablar de la formación de profesionales para la sociedad basada en el conocimiento y, en particular, haré referencia al tipo de habilidades intelectuales que los estudiantes necesitarán para integrarse al mercado laboral del siglo XXI y si es posible incluir el desarrollo de estas competencias en la currícula académica. Permítanme en primer lugar ofrecer una visión general de lo que voy a hablar. Los principales puntos que quiero mencionar son: ¿cuáles son las demandas de esta economía digital? ¿Qué tipo de alumnos requiere una economía digital? En segundo lugar, quiero hablar del aumento en la diversidad de estudiantes. En Canadá tenemos una gran diversidad de estudiantes actualmente. Los estudiantes son cada vez de mayor edad. Muchos vuelven luego de graduarse para tomar cursos de formación continua. Además, nuevos inmigrantes y un promedio mayor de estudiantes y una mayor variedad de estudiantes a quienes enseñar en estos días. Luego voy a referirme al crecimiento de las tecnologías para el aprendizaje en cuanto a cómo pueden ayudar a desarrollar las habilidades que necesitamos para el siglo XXI. Y hablaré de los métodos de enseñanza, porque si queremos proveer estas habilidades, necesitaremos métodos apropiados que permitan a los estudiantes desarrollar esas habilidades. Por último, espero que tengamos tiempo para conclusiones y debate. En primer lugar, veamos cómo serán los puestos de trabajo. Pero no es relevante dónde surgirán estos puestos de trabajo, sino que el componente más importante será que estarán basados en el conocimiento. Ya no se trata solo de habilidades manuales, sino que se incorpora el conocimiento a las técnicas manuales tradicionales. En el gráfico vemos los segmentos en color gris y color celeste que corresponden a los empleos que analizaremos. La parte interior es la proporción de las áreas que estarán basadas en el conocimiento. El tamaño de los círculos puede variar de país a país y también variar la proporción del componente basado en el conocimiento. Pero lo que estamos viendo en términos generales es que el componente del conocimiento se incrementa constantemente en diferentes tipos de trabajo. Las universidades han formado siempre a las personas para el trabajo y los trabajadores de conocimiento tradicionales son los médicos, los dentistas, abogados, ingenieros, arquitectos, funcionarios públicos, maestros, profesores, científicos de investigación, sacerdotes, etc. Estos componen el mercado tradicional para las universidades. Sin embargo, hay una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo y trabajadores en los que las universidades están haciendo foco, como los ingenieros de software, los diseñadores de videojuegos. De hecho, el 10% del empleo de Vancouver se encuentra concentrado en la ingeniería de software y el diseño digital. Los productores de medios, televisión, radio, otros tipos de productores web, así como una gran variedad de puestos de trabajo en el área de la salud, requieren niveles mucho más altos de conocimiento, como enfermeras, farmacéuticos, radiólogos, epidemiólogos, diseñadores industriales y aún en áreas como la producción de césped. En el último mundial en Brasil se jugó sobre césped enviado desde Canadá, porque aquí tenemos algunos de los líderes mundiales en la industria del césped y, por último, obviamente, los ejecutivos de negocios, los asesores funcionarios, etc. Estos son ejemplos de trabajadores del conocimiento que utilizan principalmente su cerebro. Por otro lado, están los trabajadores que tradicionalmente utilizaban sus habilidades físicas, no las intelectuales. Sin embargo, esta situación se está modificando y cada vez se incorporan más las tecnologías y en sus trabajos. Pensemos, por ejemplo, en la gente que repara tuberías, cañerías. Este fue un trabajo de alta especialización y de competencia manual, pero ahora se utilizan más las computadoras.
Por ejemplo, en la gestión y en la reparación de tuberías en Canadá, se envía un robot dentro de la tubería que el trabajador opera desde una consola, solo gestiona el control del robot, interpreta los valores emitidos y comanda las actividades del robot para reparar grietas o realizar soldaduras. También podemos mencionar a los ingenieros eléctricos, diseñadores de moda, fisioterapeutas, artesanos, constructores que necesitan de habilidades comerciales, además de las artesanales, para ser exitosos en su trabajo. La mayor parte de estos trabajos y de profesiones tienen ahora una gran proporción, cada vez mayor, de trabajo basado en el conocimiento. Y observamos que no siempre se han formado nuestras organizaciones educativas. En el pasado, este tipo de trabajadores iba a instituciones técnicas o politécnicas, pero ahora están llegando cada vez más a las universidades. Una de las características de nuestros nuevos trabajadores es que se iniciarán en pequeñas empresas con menos de 50 personas. A menudo crearán su propia compañía con un par de colegas, ingenieros de software, un gerente de marketing, y serán autoempleados o cuentapropistas. En el gráfico se muestran 3 trabajadores del conocimiento que trabajarán subcontratados por la compañía de automóviles Volkswagen. Es decir, no trabajarán para Volkswagen, sino para su propia compañía, y son los especialistas que diseñan la turbina, el motor del auto. Y firman un contrato a corto plazo con la automotriz. Cumplan muchas funciones, no solamente son diseñadores de software, sino que también deben comercializar sus servicios, administrar sus finanzas, así que desempeñan múltiples tareas. Son muy ágiles y por lo general muy competentes con el uso de las computadoras. Dependen en gran medida del networking, ya que al ser una empresa pequeña deben trabajar en colaboración con otras empresas. Precisan capacitarse regularmente para mantenerse actualizados con las nuevas tecnologías que modifican la forma de realizar su trabajo y enfrentan a cambios de manera constante. Por lo tanto, este es el tipo de requisitos que debemos observar para ayudar a estos profesionales a desarrollar las habilidades o competencias que necesitan en estas situaciones. Estas son las habilidades que los trabajadores necesitan desarrollar. En Canadá, una asociación de empleo identifica las habilidades básicas que las empresas buscan en sus empleados para todos los tipos de trabajo. Entre ellas se encuentran las competencias de comunicación y se refiere no solo a la capacidad de leer y escribir, sino también a utilizar medios digitales para la comunicación, como Twitter, Facebook, LinkedIn, y la habilidad para comunicarse, por ejemplo, a través de videos, como YouTube, es decir, una amplia gama de habilidades para la comunicación moderna. En segundo lugar, y muy importante, se refiere a la capacidad de aprendizaje en forma independiente, es decir, sin necesidad de recibir indicaciones de qué se debe aprender. Imaginemos una pequeña empresa tratando de mantenerse actualizada. Sus empleados necesitarán seguir aprendiendo para su propia supervivencia, no porque sus jefes le dicen qué tipo de formación deben realizar. Ética, responsabilidad, trabajo en equipo y flexibilidad, en particular para poder hacer más de una tarea a la vez. Tal vez hacer la contabilidad, así como el desarrollo de software, trabajar en equipo con otros colegas. También necesitan competencias de pensamiento a las que voy a volver más adelante en más detalle. También necesitan competencias sobre tecnológicas, el manejo de tecnologías específicas en su campo de trabajo, y esto es realmente importante.
Por ejemplo, el personal en una inmobiliaria necesita conocer sistemas de información geográfica para la venta de casas, o quien trabaja en radiología, conocer las tecnologías de imágenes. Entonces hablamos de habilidades tecnológicas específicas en el área. No son genéricas, aunque también las competencias, habilidades genéricas son muy importantes. Ser ciudadanos del mundo, tener la capacidad para trabajar cruzando fronteras internacionales o regionales, tener la flexibilidad para trabajar con personas de diferentes países, diferentes religiones, por ejemplo, y sobre todo la habilidad para el manejo del conocimiento, es decir, la capacidad para encontrar, analizar, aplicar y gestionar la información apropiadamente en su puesto de trabajo. Entonces son estas las habilidades necesarias y requeridas para el siglo XXI. No estoy hablando solo de contenido, sino de las habilidades propias de un área temática. Estas competencias no son genéricas, están relacionadas con la disciplina en la que se está trabajando. Les doy un ejemplo. La resolución de problemas es diferente en un entorno de negocios que en la medicina. Es diferente porque la cultura y la formación de estas personas en estos dos sectores es diferente. Pero también porque la forma de encarar los problemas es diferente. En el área médica no se arriesga tanto, les cuesta tomar riesgos por obvias razones. Sin embargo, en los negocios hay mayor tendencia a tomar riesgos y esto hace la diferencia en la manera en que se resuelven los problemas. Es decir, que necesitamos conocimiento del contenido también. Bueno, este es uno de los aspectos. Otro aspecto que también está cambiando en Canadá es el aspecto demográfico en el ámbito estudiantil. Tenemos una disminución de la tasa de nacimientos en Canadá. Nuestra población está envejeciendo y esto significa que tenemos menos estudiantes que vienen de la escuela secundaria a la universidad. Una vez más, tenemos una gran cantidad de estudiantes que se traslada todos los días, que viajan hacia la universidad y regresan luego a sus casas, pero tenemos un pequeño número, un porcentaje de estudiantes que ahora no se traslada gracias a las tecnologías. Voy a hablar sobre el crecimiento de las tecnologías en línea y sobre todo el aprendizaje en línea de asignaturas curriculares que dan créditos, ¿no? En América del Norte, en los Estados Unidos y en Canadá, las inscripciones en línea están creciendo 5 veces más rápido que las inscripciones presenciales en el campus universitario. Es decir, que las inscripciones en el campus están creciendo en América del Norte alrededor del 2% por año, mientras que la inscripción en línea a una tasa del 10%. Y me refiero a los cursos curriculares. No me refiero a los cursos abiertos y masivos en línea, sino a los que otorgan créditos en la carrera universitaria de grado y posgrado con más frecuencia. Estas asignaturas en las universidades canadienses, no tanto en los Estados Unidos, tienen una tasa muy alta de finalización. El 80-85% de los estudiantes toman cursos en línea y finalizan y aprueban y continúan al siguiente nivel. El segundo desarrollo que es realmente importante es el avance hacia el aprendizaje híbrido o blended learning. Es decir, los estudiantes combinan el aprendizaje presencial con el aprendizaje en línea. En los últimos 12 meses, en el último año, hemos visto un gran movimiento hacia el aprendizaje híbrido en Canadá. Y se estima que en el año 2020, el 50% de todas las clases de la universidad combinará el aprendizaje en línea con la enseñanza presencial. El comienzo de estos cambios se llama flipped teaching o aula invertida, es decir, el profesor graba la clase o conferencia y los alumnos pueden acceder a ella online, es decir,
no van a clase. Algunos estudiantes van, pero la mayoría asiste en línea. Y la clase presencial es más sobre el análisis o discusión, debate sobre el contenido. Sin embargo, este es el uso inicial del aprendizaje híbrido. Es interesante ver cómo se están empezando a ver nuevos rediseños de enseñanza que aprovechan más el componente en línea. Los estudiantes aprenden a partir de alguno de los cursos en línea y elaboran más trabajos online. Van a la clase presencial a presentar los resultados de sus trabajos y en grupos más pequeños de los que asisten a las conferencias. Se plantea la pregunta, por supuesto, ¿cuál es el mejor uso de la clase presencial? ¿Dónde pueden acceder los estudiantes al aprendizaje en línea? ¿Cuál es la combinación correcta? ¿Para qué se utiliza el tiempo cara a cara o presencial? ¿Y para qué se utiliza el tiempo en línea? ¿Por qué estamos viendo este movimiento hacia el blended learning o aprendizaje híbrido? Mientras que en muchas de las grandes universidades orientadas a la investigación se ofrecen clases magistrales para muchos alumnos, sobre todo en los 2 primeros años de las carreras, los profesores se están dando cuenta que esta no es una buena manera de enseñar. Reconocen que los estudiantes pueden estudiar, aprender algunos temas en línea, ya que cada vez hay una mayor oferta de cursos online y se dan cuenta de que pueden aprender tanto más de lo que aprenden en una clase presencial. Tenemos acceso a nuevas tecnologías fáciles de usar, como la grabación de clases, captura de conferencias, sistema de gestión de aprendizaje, EVEA, como Blackboard o Moodle, que permiten enseñar en línea, son confiables y accesibles para los profesores. Pero en particular, los docentes admiten que enseñar en clases con muchos alumnos no permite desarrollar ciertas competencias, habilidades que son esenciales para los alumnos en la sociedad del conocimiento. Y voy a referirme a este punto en un momento. Por último, se ve un aumento en la diversidad de estudiantes y la necesidad de formar más en formas más flexibles. Precisan tener la posibilidad de estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que no siempre pueden llegar a las conferencias, asistir a la universidad en los horarios en que se ofrecen las clases, porque están trabajando o tienen responsabilidades familiares u otros compromisos. Otro desarrollo con el que probablemente estén familiarizados son los MOOCs, cursos en línea abiertos y masivos, impulsados por el grupo de instituciones denominado Ivy, que son Harvard, el MIT y Stanford. Ha habido intentos de formalizar la acreditación, el reconocimiento o la certificación de estos cursos, pero se ha demostrado que es un gran desafío. Tal vez mucho más importante es el movimiento de educación abierta del que los MOOCs representan una pequeña parte. En la Columbia Británica ahora se ha oficializado un proyecto para que los estudiantes del primer año en muchas de nuestras universidades tengan acceso a libros de texto abiertos de manera gratuita. Estos Open Books son creados por los profesores de la provincia y se ponen a disposición de los estudiantes en línea con acceso libre. Este proyecto permite a los estudiantes ahorrar $1,000 al año en la compra de libros de textos comerciales. Aún más importante desde la perspectiva universitaria es la investigación abierta. Tanto en Gran Bretaña, Canadá y los Estados Unidos, todos los resultados de investigación subvencionados con fondos públicos deben estar disponibles en revistas de acceso abierto y más aún deben poder descargarse gratuitamente. También estamos viendo cada vez más recursos educativos abiertos. Un ejemplo es el número importante de simulaciones de la ciencia
que se están diseñando y ejemplos de experimentos simulados, etcétera, también disponibles. Lo que esto significa para el futuro es realmente muy significativo. En pocos años, casi todo el contenido será gratuito, abundante y en línea. Los estudiantes podrán virtualmente encontrar en Internet cualquier contenido que necesiten y podrán acceder a ellos sin pagar nada. De hecho, probablemente más de un tercio del contenido mundial esté disponible de manera libre y habrá un incremento en la cantidad de contenido disponible de libre acceso. Otro reto para las universidades en la era digital es que hay cada vez más número de mercados, un mayor número de mercados y de competencia a nivel global. Deberíamos ver a la educación como un viaje desde la escuela secundaria a través de la etapa laboral y la universidad a lo largo de todas las edades. Esta imagen muestra al padre y al hijo aprendiendo juntos y sintetiza este concepto. ¿Cuáles son las implicancias para las universidades? Mientras desarrollamos la currícula de un curso, el programa, tenemos que pensar tanto en las habilidades que queremos desarrollar como en el contenido del curso. El contenido es importante porque es la base sobre la cual se desarrollan las habilidades. Sin embargo, tenemos que pensar muy cuidadosamente qué tipo de habilidades este curso está orientado a desarrollar. Esto significa que debe identificarse las competencias básicas que los trabajadores del conocimiento necesitan desarrollar y ver cómo deben o pueden ser desarrollados dentro de un área temática. Si estamos hablando de habilidades intelectuales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, no debería ser difícil evidenciar lo que estamos haciendo y que queremos evaluar al recordar o memorizar el contenido. Otra experiencia de aprendizaje es activar las habilidades a desarrollar. No se debe ejercitar las habilidades. Los estudiantes necesitan pequeños pasos y diferentes etapas en el desarrollo de las habilidades. Y también necesitan tener la oportunidad de ponerlas en práctica. Y lo que es más relevante es que los estudiantes aprenderán habilidades a un ritmo diferente. Y considerando nuevamente la diversidad, será necesario implementar enfoques más individualizados y para la enseñanza y el aprendizaje para hacer frente a esta diversidad. Entonces, ¿cómo logramos el objetivo? De dos maneras: repensando los métodos de enseñanza y comparándolos con el uso de las tecnologías, que ofrecen muchas más oportunidades para la práctica y para el desarrollo de habilidades. ¿Cuáles son las implicancias para las universidades? Seguimos. Creo que tienen que ser más flexibles en la forma en que se ofrecen las carreras. Se tiene que individualizar más la enseñanza y el aprendizaje para hacer frente a las dificultades de los estudiantes. Hay que pasar de las clases magistrales a grandes grupos, con una combinación de clases presenciales en pequeños grupos y trabajo grupal en línea. Entonces, ¿cómo formaremos a los profesionales del futuro? En primer lugar, con nuevos enfoques de enseñanza. Tenemos que pasar de la transmisión de información a la gestión del conocimiento. Hay mucho contenido, demasiado contenido. Sin embargo, los estudiantes necesitan saber cómo gestionar ese contenido.
tenemos que darle la oportunidad para que encuentren, analicen y apliquen la información. Es una combinación de desarrollo de habilidades más contenido. Lo que veo es el reemplazo de las clases magistrales por más trabajos de campo de los estudiantes, más aprendizaje basado en la resolución de problemas y más aprendizaje colaborativo. Veo también la desaparición de los exámenes escritos, ya que hay otras maneras oficiales para examinar a los alumnos e identificar cuánto saben. Veo que los exámenes escritos serán reemplazados por los e-portfolios, que es una página web del estudiante donde se registra lo que ha aprendido, las competencias que ha adquirido. Veo que el e-portfolio se está utilizando cada vez más en la formación de profesionales como la educación. En Columbia Británica, los estudiantes tienen que desarrollar un e-portfolio con sus prácticas de enseñanza. Pueden incluir aquí fotografías, videos de los estudiantes. Nos dan una mejor información y en un contexto más rico para evaluar lo que los estudiantes están haciendo en su práctica docente. ¿Qué sabemos sobre el desarrollo de las competencias? Bueno, bastante gracias a las investigaciones. Y esto se aplica no solo al desarrollo de competencias intelectuales, sino también manuales. En primer lugar, todas las habilidades, competencias son específicas, relacionadas a un contexto. Están particularmente conectadas a un área del conocimiento. Los estudiantes necesitan práctica para desarrollar esas competencias. Las competencias no se adquieren y quedan, sino que hay un proceso para desarrollar esas competencias. Hay que entrenarlas para lograr llegar a su dominio total. Se necesita dar pequeños pasos, pero cuanto más cerca, más para convertirse en expertos, mayor son esos pasos. ¿Qué sabemos sobre el desarrollo de las competencias? Los profesores son excelentes desarrolladores de contenido para la enseñanza. Al enseñar habilidades, los profesores son modelos. Muestran cómo resolver un problema, por ejemplo. Un caso típico es en la enseñanza de matemática. El profesor escribe la solución a un problema en el pizarrón y los estudiantes modelan, desarrollan su propio enfoque para entender lo que el profesor hace. Sin embargo, desafortunadamente, los profesores a menudo ocultan experticia, porque pueden hacer saltos mayores que los estudiantes. Pueden identificar entre lo que saben y lo que no saben más fácilmente. Es necesario desarmar esa experticia, hacerla más explícita para que los estudiantes puedan entender cómo pasar de una línea a otra en el desarrollo de una fórmula matemática. Es importante darles oportunidades para preguntar, practicar y tener respuestas, retroalimentación. Hay que evaluar también las competencias del pensamiento. Es decir, presentar la resolución del problema y evaluar el razonamiento de su resolución y no solo la memorización del procedimiento. La tecnología puede ayudar. En el gráfico a la derecha se detalla un enfoque explícito para la resolución de problemas en matemáticas. Listar la información conocida, listar lo desconocido, investigar sobre lo desconocido, generar posibles soluciones, elegir la más viable y reportar la solución. Es una manera, un enfoque para resolver problemas de matemática. Voy a dar un ejemplo para distinguir la identificación de habilidades y contenido. He elegido el área de hematología, el estudio de la sangre. Al identificar lo que los alumnos saben sobre la sangre, se descubre el contenido. Y al identificar lo que pueden hacer con ese conocimiento, se desarrollan las habilidades. El contenido es entonces sobre la química de la sangre, cómo la sangre es bombeada a través del sistema, cómo se miden los valores de los principales componentes.
Eso es contenido. También el hematólogo debe realizar tareas con ese conocimiento, como analizar ciertos parámetros en la sangre, analizar sus componentes, el nivel de glucosa, de insulina, interpretar los resultados, es decir, qué significa tener un nivel alto o bajo de insulina, por ejemplo. Aquí vemos contenidos más habilidades. Es importante distinguir lo que es conveniente realizar online y lo que es mejor realizar de manera presencial cara a cara. Por ejemplo, en esta área de hematología se puede estudiar perfectamente en línea, sin ir a clases, la teoría, la terminología. Pero si se quiere observar con un microscopio los componentes, probablemente será necesario asistir a una sesión en el laboratorio. Si queremos que los estudiantes realicen experiencia, pueden hacerlo en línea con equipos virtuales. Esta experiencia les dará acceso al equipo, se les planteará un problema y combinarán el uso apropiado de recursos con la descripción de los procedimientos que realicen en línea. Se puede compartir un video que demuestre las interacciones bajo el microscopio cuando se añade un producto químico a la sangre, por ejemplo, y analizar lo que sucede. Probablemente se pueda observar mejor a través de un video que en una clase presencial. Por el otro lado, si es necesario insertar glucosa en la sangre, lo que es una habilidad, tienen que ir al laboratorio para realizar la experiencia, ya que sería más difícil hacer la experiencia en línea o podría tomar más tiempo la preparación en línea. Es importante distinguir lo que es conveniente realizar online y lo que es mejor realizar de manera presencial cara a cara. Por ejemplo, en esta área de hematología se puede estudiar perfectamente en línea, sin ir a clases, la teoría, la terminología. Pero si se quiere observar con un microscopio los componentes, probablemente será necesario asistir a una sesión en el laboratorio. Si queremos que los estudiantes realicen experiencia, pueden hacerlo en línea con equipos virtuales. Esta experiencia les dará acceso al equipo, se les planteará un problema y combinarán el uso apropiado de recursos con la descripción de los procedimientos que realicen en línea. Se puede compartir un video que demuestre las interacciones bajo el microscopio cuando se añade un producto químico a la sangre, por ejemplo, y analizar lo que sucede. Probablemente se pueda observar mejor a través de un video que en una clase presencial. Por el otro lado, si es necesario insertar glucosa en la sangre, lo que es una habilidad, tienen que ir al laboratorio para realizar la experiencia, ya que sería más difícil hacer la experiencia en línea o podría tomar más tiempo la preparación en línea. ¿Cómo se ve un curso en línea avanzado? Bueno, el núcleo principal será la gestión del conocimiento y las habilidades para encontrar, analizar, evaluar y aplicar la información. No debería darse a los alumnos el contenido o ofrecer una conferencia, una clase. Se debería sugerir buscar el contenido con la guía y el soporte de un docente, quien evaluará la capacidad de análisis y evaluación de lo que obtuvieron. Por ejemplo, si están en línea, pueden mirar Wikipedia con ese objetivo o ver el proyecto de un profesor del Meet. Pero el concepto no es proporcionarles la información, sino proporcionar el marco que guiará la búsqueda de la información, la elección y el análisis. Si siguen estos pasos, en primer lugar recordarán lo que han aprendido. Y en segundo lugar van a adquirir las habilidades necesarias para la vida, para gestionar el conocimiento. Se puede orientar a los alumnos para desarrollar contenido multimedia que permita demostrar su conocimiento a través de un proyecto online. El ejemplo que se ve es de un curso de negocios que se ofrece en la Universidad de British Columbia en Vancouver.
Lo que los estudiantes deben hacer aquí es elegir una tecnología digital en especial y tratar de construir un negocio alrededor de ella. La evaluación final del curso es probablemente a través de la producción de un vídeo para YouTube que describa la esencia del negocio y que logre en 5 minutos persuadir a la audiencia y a la compañía. Tendrán que obtener datos, información sobre la empresa y explicar lo que harán en el futuro y utilizar el recurso multimedia para explicar lo que están haciendo. De este modo se consideran diferentes aspectos y elementos en la evaluación. El profesor en este curso no sabe realmente cuál va a ser el contenido del curso porque los estudiantes eligen tecnologías diferentes cada semestre, pero la estructura del curso es el mismo año a año, por lo que hay una serie de cosas que tienen los estudiantes que hacer, por ejemplo, la contabilidad, los negocios, diseñar el marketing y por el otro lado, el proyecto en sí. Entonces, en conclusión, la búsqueda del conocimiento puro es aún un papel importante de las universidades. Este no es un argumento para no hacer investigación, para no comunicar los resultados y llevar los resultados a la enseñanza. Haciendo referencia al nivel de posgrado en particular, el desarrollo de competencias para una sociedad basada en el conocimiento es igualmente importante. No es incompatible con la investigación y con la formación de expertos en un campo determinado. Tenemos que poner más énfasis en las habilidades y no solo en conocer una gran cantidad de contenido. En particular, tenemos que centrarnos en las habilidades que los estudiantes necesitan en lugar de las necesidades del mercado, ya que esta es una diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Las empresas dirán cuáles son las necesidades a corto plazo, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar en los profesionales graduados habilidades que les permitan desempeñarse en un mercado global cada vez más caótico y de mayor flexibilidad, por lo que necesitan ser muy adaptables. Van a trabajar tanto para sí mismos como para otras personas. Y si trabajan para otras personas, tendrán, por ejemplo, seguro, empleos basados en el conocimiento y de corta duración. Tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Es el papel de la universidad desarrollar las habilidades para el siglo XXI o es el rol solo para otras instituciones? Si este es el rol de la universidad, ¿tienen el conocimiento y la formación para llevarlo a cabo? Por último, ¿tienen un plan de enseñanza y aprendizaje para el futuro? Este incluye el desarrollo de habilidades y el uso de las tecnologías para la enseñanza. Muchas gracias. Agradezco sus respuestas y deseo tener la oportunidad de responder sus preguntas a continuación.